Aquí comienza Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Marcando el cambio que México necesita. Y les saludo como siempre con gran entusiasmo en esta mañana, hoy en este lunes 22 de mayo del año 2023. Soy su amigo Pedro Ferriz de Con y a nombre de los que aquí trabajamos les invito para que nos acompañen desde ahora y hasta las 9 de la mañana, tiempo del centro en México, llegando hasta ustedes a través de www.centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, de nuestros podcasts en Amazon, Apple, Google, Deezer, iHeartRadio, Spotify. Estamos llegando hasta ustedes a través de TikTok y también de Twitter y por supuesto a través de nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas, afiliadas en radio y televisión en diferentes puntos de la República Mexicana. Les saludo esta mañana y nos reportamos listos para empezar con un resumen de noticias. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con en Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Pues un golpe se le da al intento de adoctrinamiento en este país cuando la Unión Nacional de Padres de Familia obtiene una suspensión provisional para que la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito garanticen haber cumplido con las disposiciones legales en la elaboración de los libros de texto gratuito. De acuerdo con la asociación, las dependencias no cumplieron debido a la ausencia de planes y programas de estudio que sustenten los materiales, además de que no se aplicaron las consultas necesarias ni con padres ni con maestros. Yadira Elizabeth Medina, juez tercero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, resolverá el próximo 26 de mayo si concede o no la suspensión definitiva. La Unión Nacional de Padres de Familia exigió se detengan los libros de texto porque considera que están diseñados a modo, carecen de bases científicas, técnicas, pedagógicas, así como de profesionalismo académico. Dice que nunca fueron consultados y quieren imponerse en las escuelas de sus hijos, violentando a la Constitución. Hace responsable al Ejecutivo del daño que se le quiere causar a los menores, con el colmo, ¿no? Los libros de texto gratuito. Un diagnóstico realizado por los padres de familia, expertos y asociaciones civiles a los contenidos a los que tuvieron acceso estableció que se hace apología a la pobreza y se adoctrina a los niños. Paulina Amosurrutia, presidente de Educación con Rumbo, sostuvo que no se han detectado errores de forma en los textos, sino que confirmaron tienen elementos de adoctrinamiento. Francisco Landero, presidente de Suma por la Educación, dice que Marx Arriaga, director de materiales educativos de la Secretaría de Educación Pública, hizo firmar un contrato de confidencialidad a quienes están diseñando los libros de texto gratuito para obligarlos a que no transmitan ningún tipo de información. Marco Esponda, presidente de la Alianza de Maestros, indica que quienes idearon los 5 libros al interior de la SEP, de los cuales solamente uno se conoce, dieron por hecho que absolutamente todos los niños de primer grado tienen acceso a Internet y dispositivos electrónicos para seguir los enlaces de tipo código QR. En otras cosas, el presidente López Obrador decreta la expropiación de 3 líneas ferroviarias de Ferrosur de Grupo México, empresa de Germán Larrea, que atraviesa el istmo de Tehuantepec. Ordena su ocupación inmediata bajo el argumento de que es un asunto de seguridad nacional y de supuestas afectaciones económicas y operativas por el pago de derechos de paso. El objetivo es acelerar las obras del corredor interoceánico y dar paso libre a Ferrocarriles de Tehuantepec, transporte paraestatal creado en el 2020, administrado por la Secretaría de Marina y conocido como el tren transísmico. El punto es estratégico para la conexión con la refinería de Dos Bocas y también con el Tren Maya, que son obras insignia de la Cuarta Transformación. Grupo México, concesionaria de las vías, calificó en principio de sorpresiva e inusitada la toma de las instalaciones por parte de las Fuerzas Armadas. Asegura el grupo que la acción será analizada por inversionistas y asesores de la compañía. Asegura que continuará brindando el servicio a usuarios sin afectación por el momento. El viernes, las acciones de Grupo México cayeron
4.29%. Apenas el miércoles en Palacio Nacional, Larrea se reunió con el presidente López Obrador por la compra de Banamex, que avaló el presidente como si tuviera que avalar una compra entre particulares. Más tarde, Grupo México Transportes informó que seguirá negociaciones con el gobierno federal en busca de una solución apegada a derecho y con viabilidad para ambas partes. A través de un comunicado, la compañía aclara que no está roto el diálogo sobre la concesión del tramo ferroviario que va de Coatzacoalcos a Medias Aguas, esto en Veracruz. Alertó que de no llegar a un acuerdo en la negociación, la ocupación temporal se convertirá en definitiva en deterioro de la empresa, de sus empleados, de sus clientes y del libre mercado en México. A principios del 2022, Grupo México firmó un acuerdo con la Secretaría de Gobernación y Comunicaciones y Transportes que contemplaba la construcción de una segunda vía con independencia operativa que sería entregada a la Secretaría de Marina para uso del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Tras la firma de este convenio, Grupo México Transportes inició las obras con la inversión de cientos de millones de pesos. El costo total del proyecto sería solventado mediante la aplicación de las regalías que paga la empresa año con año. Lamentó que el pacto fuera desechado por el gobierno meses después, enfatizando que la insistencia del gobierno en que la Secretaría de Marina disponga de la concesión implica que esa dependencia sea responsable del cuidado y la operación de la vía y de los patios, así como de garantizar en todo momento las condiciones indispensables de máxima seguridad requeridas para el movimiento de materiales y sustancias químicas peligrosas, entre otros productos. Especialistas coinciden en que con el decreto el gobierno busca acaparar la operación portuaria integral de Coatzacoalcos y Dos Bocas y sus conexiones con los ramales ferroviarios, es decir, las entradas y salidas, así como dejar fuera a la iniciativa privada de estas actividades económicas tan importantes para el país, aun cuando pudo diseñar un esquema de convivencia operativa. Fuentes oficiales indicaron que no se aceptó una propuesta de Ferrosur de adaptar una vía alterna para ferrocarriles de Tehuantepec, pues los tramos afectados son puntos neurálgicos de la comunicación del sur a norte del país. El gobierno anunció indemnizaciones a Ferrosur por la ocupación temporal, esta vaya entrecomillado, con valor de mercado, donde la evaluación quedará a cargo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. Precisó que los interesados podrán acudir a reclamar ante el Poder Judicial únicamente para controvertir el monto de la indemnización. Adán Augusto López, secretario de Gobernación, aclara que la ocupación de las vías de Ferrosur por parte de la Marina es una medida temporal. Niega que se trate de una expropiación. Sostiene que antes se dialogó con la firma, así lo dijo. Yo le aclaro, no se trata, no estamos expropiando nada, es una ocupación temporal, así lo señala el decreto, eso no es sinónimo de expropiación. Habían conversaciones desde luego con Grupo México respecto a ese tramo, no hubo un acuerdo y legalmente pues las dos partes digamos están en libertad de ejercer su derecho. No descartamos que haya muy pronto un acuerdo y podamos pasar ya a favor del Estado mexicano ese tramo, pero eso pues se conversará seguramente con la empresa de seguridad nacional, porque como ya les dije, primero pues es la conexión entre el Océano Pacífico y el Golfo de México, es estratégica, por allí pasan todos los combustibles, toda la mercancía, toda el avituallamiento para el sureste del país. Sin ese tramo pues estaría prácticamente incomunicada la vía férrea, y por si no lo recuerdan, pues el principal proyecto de esta administración es el de que no haya separación territorial ni física, ni jurídica, ni social, ni de desarrollo entre el norte
el centro y el sur del país. Es una toma, pues, absoluta, es una toma ilegal a todas luces, en la que se ve abiertamente una acción de expropiación. Es expropiatoria la medida. Marco Cortés, presidente nacional del PAN, dice que la expropiación y ocupación de Ferrosur representa una pésima señal para el mundo, un duro golpe a la certidumbre y va en contra de la inversión y el crecimiento económico. Acusó Marco Cortés que el actual gobierno convirtió a los militares en operadores y beneficiarios de la voluntad y de los caprichos del presidente López. Julián Rementería, del Puerto, coordinador del PAN en el Senado, dice que se trata de otro abuso del poder llevado a cabo desde el régimen emulador de tiranos. Diputados de oposición advierten que la expropiación de las vías de Ferrosur es un mal mensaje porque pone en duda la certeza de las inversiones, por un lado, y de las vías que desafortunadamente confirman la percepción de un gobierno autoritario. Víctor Pérez, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en San Lázaro, asegura que esto representa un ambiente de terrorismo a las inversiones. El Consejo Coordinador Empresarial expresa su preocupación por el futuro de la inversión en México y la generación de empleos en un momento de grandes oportunidades, luego que el presidente López Obrador decretara la utilidad pública de los tramos ferroviarios de Ferrosur a favor del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Dice que los empresarios siempre han manifestado su plena disposición de dialogar con el gobierno y de construir juntos las mejores opciones que detonen el desarrollo nacional. A 7 meses de la inauguración del Tren Maya, el presidente Manuel Andrés López Obrador informó que por primera vez realizó una evaluación del tramo 5 que va de Cancún a Tulum en Quintana Roo. Este es uno de los trayectos más polémicos luego de que ambientalistas recurrieran a amparos para evitar la obra tras argumentar que el tren arrasará, como lo está haciendo, con la selva, con ríos subterráneos, con cavernas, con cenotes prioritarios para el ecosistema de la región. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales presentó una queja ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra del nuevo decreto con el que el presidente López declara de seguridad nacional el Tren Maya y otras obras prioritarias. Advierte que viola la suspensión otorgada por la Corte en la controversia constitucional que presentó el instituto en diciembre del 2021 para impugnar el primer decreto del presidente del 22 de noviembre de ese mismo año, el cual tenía el mismo fin. El INAI no puede presentar una nueva controversia porque no tiene quórum para sesionar. Saben ustedes, hay solamente 4 comisionados y el presidente ha impedido el nombramiento por lo menos de uno más o de 3 que son los necesarios. Una juez federal ordena convocar a un periodo extraordinario de sesiones del Senado para nombrar a uno de los 3 comisionados pendientes del INAI. Basta nombrar a un solo comisionado para que el Pleno pueda otra vez sesionar. Se requiere el voto de 3/5 partes de los senadores para avalar el nombramiento. Con los plazos establecidos por Celina Quintero, juez 17º de distrito en materia administrativa, para la última semana de mayo o principios de junio ya tendría que estar publicada la convocatoria para un periodo extraordinario. La magistrada también resolvió que la Junta de Coordinación Política del Senado no ha cumplido la suspensión que dictó en marzo pasado para nombrar a 2 comisionados, por lo que reiteró su orden. El desacato a una suspensión es un delito federal que se castiga hasta con 9 años de cárcel y que toca perseguir a la Fiscalía General de la República, pero la juez aún no denuncia el caso ante el Ministerio Público. Ricardo Monreal, el coordinador de Morena en el Senado, reconoce que su bancada podría frenar la designación del comisionado del INAI pese a la orden de la juez. Refirió que Alejandro Armenta, rijoso, presidente de la mesa directiva en el Senado, tiene el derecho de interponer un recurso de queja para suspender el procedimiento hasta en tanto resuelva el tribunal. Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz, reclama a 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
proteger a los delincuentes y poner trabas a los proyectos prioritarios de la gestión del presidente López. En un mitin frente a la sede del máximo tribunal, el gobernador acusó que amparos promovidos por delincuentes no debieron prosperar, incluida la orden para liberar al narcotraficante Héctor Luis El Güero Palma. Habla este hombre. Y solo se puede entender su avance como producto del contubernio de una red de jueces federales con la anuencia de magistrados, consejeros y ministros. La Suprema Corte, con 8 votos de estos ministros, intentaron poner en un estado de vulnerabilidad jurídica la culminación de los grandes proyectos que realiza el presidente de la República. Muy sintonizados están con el grupo conservador y sus partidos voceros, queriendo impedir el avance de la cuarta transformación del país. Es por ello que los convocamos. Vamos a unirnos todas y todos para llevar a cabo el Plan C en el 2024. Ahí está este señor ladrando para tratar de hacer todo un boicot en torno a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder Judicial, denostando a los ministros y quitándoles autoridad. Y con ello, este jilguero del presidente López se convierte en otro más de los que trata de transgredir un poder, el Poder Ejecutivo, a el Poder Judicial. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Este pasado fin de semana se revisó el contrato colectivo de trabajo entre la Comisión Federal de Electricidad y el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, conocido como el SUTERM. Se acordó un aumento salarial del 4% y también se dará 1.82% más al salario tabulado para mantener el poder adquisitivo del personal. El incremento en los vales de despensa fue de 35 a 37.1%. La prestación para la renta de casa pasó de 48 a 50.2% y la ayuda al transporte de 33.3 al 35.1%. Las pensiones a los trabajadores jubilados subió 7.82%. Vamos a ver si todo esto es posible cumplirlo, porque la Comisión Federal de Electricidad está en una condición compleja. A la zona metropolitana del Valle de México se agregarán formalmente 13 municipios de Hidalgo, según acuerda el Consejo de Desarrollo Metropolitano del Valle de México. Se sumarán las 16 alcaldías de la ciudad y los 59 municipios del Estado de México. Sheinbaum explicó que la propuesta de Hidalgo se tomó en cuenta para generar un corredor industrial en torno al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Alfredo del Mazo, el gobernador del estado, indicó que el trolebús elevado de Chalco se integrará con el de Iztapalapa en el oriente de la metrópoli. Mediante una reforma regulatoria, el Banco de México elevó el nivel de transparencia que deben de tener los bancos, las fintechs y las OFOMEX, reguladas en las comisiones que pretendan cobrar a sus clientes por servicios de pagos y créditos. El pasado 3 de febrero, el regulador del sistema financiero mexicano reformó las disposiciones de carácter general en la materia para establecer que las entidades financieras se ajusten al uso de un nuevo catálogo de categorías de comisiones. La evaluación será vigente 150 días después de la publicación del catálogo. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, autorizó para su comercialización 1.162.781 cajas de 5 medicamentos para la atención psiquiátrica a Psicofarma para la suspensión, luego de la suspensión de operaciones a las plantas de la compañía que provocó el desabasto. Los fármacos liberados son uno que se llama amitriptilina, otra que se llama clozapina, otra que se llama alpsoram, otra que se llama solpidem, otra que se llama amitripina, disapem y perfenacina, pertenecientes a 148 lotes producidos por esta empresa.
Es la tercera liberación de Psicofarma, en lo que va, suman 9.792.124 cajas de medicamentos psiquiátricos que podrían estar disponibles para los pacientes en el país. Ha habido últimamente una escasez de muchos de estos productos en el mercado, en las farmacias. Esta escasez, la vemos, tiene que ver con la torpeza de las operaciones en la COFEPRIS. En la selección del candidato a la presidencia de la República, Morena debe de actuar con autoridad moral y estar a la altura de las circunstancias, dice Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores en Denver, en Colorado, en Estados Unidos, donde asistió a la ceremonia de la repatriación del Monumento 9 en Chalcancingo, en Morelos. Dijo que el partido junto con los aspirantes deben de establecer reglas y tiempos de la contienda interna. Recordó que la dirigencia del partido ya informó que se reunirá con los aspirantes a la candidatura presidencial después del 4 de junio, día en que se celebran elecciones en el Estado de México y en Coahuila. Ese encuentro, adelanta, servirá para acordar el tipo de encuesta que se realizará, pues la definición de la candidatura se realizará con base en ese tipo de ejercicios, cosa que algunos de los candidatos, incluido Marcelo, otros Ricardo Monreal, no están de acuerdo. En la Florida, Marcelo Ebrard lanzó la primera bola del juego entre Tampa Bay en contra de Milwaukee y se reunió con trabajadores agrícolas mexicanos residentes en Estados Unidos, quienes lo invitaron a acompañarlo a el Encuentro Nacional de la Comunidad Mexicana en la Unión Americana, que tendrá verificativo el 30 de junio y el 1 de julio en Florida, con la intención de organizar la defensa en contra de leyes antiinmigrantes con el vecino del norte. Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, impulsó una legislación que considera la verificación de estatus migratorio de personal en compañías en ese estado, así como sanciones a quien colabore con el ingreso ilegal de migrantes, entre otras medidas. Luis Walton, quien fuera alcalde de Acapulco y un aspirante al gobierno de ese estado, en Guerrero, murió a los 73 años luego de complicaciones de salud, según informa Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, a través de su cuenta de Twitter, al tiempo en que externó sus condolencias. Apenas el 18 de mayo pasado fue dado de alta de un hospital y en reposo en su domicilio. Continuaba atento a sus actividades empresariales y brindando apoyo total al proyecto de Marcelo Ebrard en el estado de Guerrero. Con esto, Luis Walton muere en este pasado fin de semana. Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, canceló su gira presencial en San Luis Potosí por el cierre de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México provocado por la caída de ceniza del volcán Popocatépetl. Realizó sus actividades de manera virtual. Las alcaldías afectadas fueron Venustiano Carranza, Gustavo Amadero, Azcapotzalco, Tlalpan e Iztapalapa. Por cierto, que anoche otra vez volvió la actividad del volcán el Popocatépetl con una salida extraordinaria de ceniza y también de erupciones extrusivas. Aquí les presento para quienes nos acompañen por video, una señal de cómo se ve la exhalación en el volcán. Por otra parte, le quiero también decir que de manera simultánea se está presentando una exhalación similar en el volcán Etna en Italia, en un aparente movimiento de isostasia. Claudia Sheinbaum viajó el domingo a Coahuila para apoyar la campaña de Armando Guadiana en respuesta al llamado que hizo Mario Delgado, presidente de Morena, de apoyar a ese candidato de ese partido político. Sheinbaum y Guadiana presumieron en sus redes sociales oficiales fotografías y mensajes al respecto. Estamos muy contentos, primero porque el día de ayer llovió todo el día aquí en la laguna, después de mucho tiempo que necesitamos la lluvia urgentemente. La trajo aquí nuestra amiga la doctora Claudia Sheinbaum, vino el sol brillante con la doctora Claudia Sheinbaum. Qué bonito es esto, ¿no? El Partido Acción Nacional pedirá a quienes quieran competir por la presidencia de la República en las filas opositoras un determinado número de firmas ciudadanas para poder registrarse. Durante los trabajos del Consejo Nacional, Marco Cortés, presidente nacional del PAN, explicó
a sus correligionarios que el partido está considerando pedir un porcentaje de 1% de la lista nominal de electores que al corte del 12 de mayo asciende a 95.643.089 ciudadanos con credencial de elector con fotografía, lo que equivaldría a poco menos de 1 millón de firmas. Santiago Krill, presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, quien prometió ser el primer panista que se registre como aspirante, adelantó que habrá requisitos de entrada para que quienes militan en un partido y ciudadanos puedan buscar su registro. Marco Cortés virtualmente destapó a Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, como prospecto para el gobierno de la Ciudad de México. En Tlatlaya, Delfina Gómez, candidata de Morena, Partido del Trabajo y Verde, al gobierno del Estado de México, aseguró que la victoria del 4 de junio es un pastel que debe de compartirse. Pese a los problemas de inseguridad con el crimen organizado que enfrenta la zona, Delfina solo habló de atacar problemas que enfrenta el campo y la escasez de agua. Quiero decirles que yo el pasado jueves estuve en un municipio allá en los entornos de Toluca, en el Estado de México. Hablé con la gente, hablé con un nutrido grupo de personas con quienes nos reunimos y me di cuenta del ánimo que hay en el Estado de México para las elecciones próximas en junio. Quiero también decir que hay una absoluta convicción de prácticamente toda la gente pensante en el Estado de México para votar a favor de la coalición Va por México. Un vehículo en el que viajaba el equipo de campaña de Delfina Gómez fue impactado por un tráiler cuando se dirigían a un mitin en el sur del estado. No hubo víctimas, afortunadamente. Los 2 choferes que trasladaban a los migrantes que fueron secuestrados en los límites de San Luis Potosí y Nuevo León regresaron a sus hogares en Tlaxcala, según informan empresarios. Reconocieron que presentan lesiones y daño psicológico. Perfecto Vázquez, dueño de la empresa Heva Tours, así como José Luis López, líder de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos en San Luis Potosí, confirmaron que los conductores aparecieron luego de que el pasado 15 de mayo se les perdiera el rastro. López reiteró su llamado a las autoridades de los distintos niveles a garantizar la seguridad en la llamada Ruta del Terror, en la carretera número 57, cerca de Matehuala, en los límites entre San Luis Potosí y Nuevo León. Pedro Ávila, primo de David Monreal, gobernador de Zacatecas, fue secuestrado junto con otras 2 personas en Fresnillo. Rodrigo Reyes Muguerza, secretario general del gobierno en el estado, confirmó el hecho e informó que se ha desplegado un intenso operativo en la zona. Un enfrentamiento entre sicarios y miembros de la Guardia Nacional dejó 2 efectivos muertos y una presunta delincuente abatida en el municipio de San Juan de los Lagos, en Jalisco. Esta me impactó, bueno, tantas, ¿no?, que impactan, ¿no? El Ayuntamiento de Ensenada, en Baja California, reportó un ataque armado en la delegación de San Vicente en contra de corredores del rally del Cachanillazo, que dejó 10 muertos y 9 heridos. Alonso Arámbula Piña, el trébol relacionado con el cártel de los Arellano Félix, habría sido el objetivo. La Fiscalía General del Estado confirmó que el tiroteo se trató de un enfrentamiento entre presuntos criminales que se confrontaron durante la carrera. O sea, llegaron ahí a disparar a mansalva en contra de uno de los participantes que se encontraba en un vehículo todoterreno. 3 muertos y 3 heridos es el saldo de un ataque en un bar conocido como El Indio, ubicado cerca del Palacio Municipal de Papantla, en Veracruz. José Luis N., dueño del despacho Cospar Ibarra, donde fue encontrado el cuerpo de Elvia Lucía Vázquez, permanecerá en prisión preventiva hasta que se defina si es vinculado o no a proceso por feminicidio. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México desistió de la acción penal en contra de Roxana Ruiz, quien mató a su agresor sexual en legítima defensa. La audiencia al respecto fue pospuesta para mañana martes. De acuerdo con la institución, tras la sentencia de 6 años y 2 meses de prisión que se impuso a Roxana por el homicidio de Sinaí, así se llamó su victimario, la Fiscalía analizó el caso y nuevamente decidió desistirse de la acusación. Al cierre del 2022 en México hubo
384,000 personas desplazadas por la violencia, de acuerdo con organismos internacionales. El reporte global sobre el desplazamiento interno 2023 advirtió que la cifra de personas que se vieron obligadas a abandonar sus casas aumentó consistentemente durante la última década. Elaborado por el Observatorio de Desplazamiento Interno y el Centro Noruego para Refugiados, el informe precisó que casi el 90% de las salidas ocurrieron en Chiapas, Michoacán y Zacatecas. A nivel mundial, el número de desplazados internos alcanzó en el 2022 una cifra récord de 71.100.000 personas, 20% más que en el año previo. Vamos a hacer una breve pausa. Bueno, nada más decirles que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México acumuló 194 operaciones afectadas por causa del Popocatépetl y las cenizas que ha despedido. De ese total, 48 vuelos fueron cancelados por las aerolíneas. Vamos a hacer una pausa. Antes, les tengo una pregunta en nuestras formas de consulta que les pido a ustedes su involucramiento. Manuel Andrés López Obrador decretó la expropiación de 3 líneas de Ferrosur de Grupo México, empresa de Germán Larrea, que atraviesan el istmo de Tehuantepec. Ordenó su ocupación inmediata como asunto de seguridad nacional. ¿Cree usted que los empresarios tengan el valor de paralizar al país como forma de protesta? El 24%, una de cada 4 personas me dice que sí, podrían paralizar al país. 3 de cada 4 personas me dicen que esto es imposible. Yo les agradezco que pasen formas de consulta en www.centralfmequilibrio.com, en nuestras aplicaciones en iOS y en Android, en los podcasts en Amazon, Apple, Google, Deezer, iHeartRadio, Spotify, Twitter, TikTok. Ahí estamos como siempre para servirles, y por supuesto en YouTube, y también estamos con ustedes en nuestra querida red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana, en @CentralFM y en @PedroFerriz. Ahí estamos como siempre para escuchar tu voz. Pedro Ferriz de Con y su editorial en Central FM Equilibrio. Bueno, quiero decirles que estamos no sorprendidos, pero viendo cómo se sigue una pauta constante en este gobierno del presidente López Obrador, que es gradual y que termina en un punto que para mí es muy, muy grave, yo creo que para todos los mexicanos, que es el hecho de que empiezan a verse expropiaciones. Había un acuerdo que fue firmado a principios del año 2022, en el que el Grupo México se comprometía a hacer una vía paralela que correría de Coatzacoalcos hacia la parte media de la confluencia entre el Golfo y el Pacífico, para que esta vía paralela fuera entregada a la Secretaría de Marina. Se hace el acuerdo, se empieza a construir esta vía paralela, se invierten, a decir de Grupo México, cientos de millones de pesos, no especifican cuántos. Cuando el gobierno se desiste del acuerdo, lo desconoce, se queda en silencio y meses después, anteayer, el pasado viernes, decide expropiar, vaya entrecomillado, temporalmente la vía. Una vía que es estratégica porque pues, justamente toca uno de los 2 puntos neurálgicos que se tienen que tocar para el dominio de todo lo que se transporta del Pacífico al Golfo y del Golfo al Pacífico, en lo que se conocería como el transísmico. Una línea dentro de las obras prioritarias del presidente de la República que ha sido encargada a la Secretaría de Marina. Bueno, lo primero que me pongo a pensar es, bueno, en base a qué se hace este compromiso entre el gobierno y Grupo México para hacer una vía paralela, que finalmente tendría que ser un asunto del propio compromiso que tiene el gobierno para hacer el transísmico. Pero vamos a pensar que el gobierno hubiera dicho a Grupo México, mira, como es un punto estratégico, yo necesito tener dominio sobre él, y por lo mismo te invito a que hagas una vía paralela y me la entregues a mí y tú sigues utilizando la que tienes. Así se había hecho el acuerdo. Por lo menos esa
Esa es la esencia del espíritu del mismo. Pero meses después de aquel principio del 2022, se cancela el acuerdo, se desconoce por parte del gobierno, entra en un silencio y hace 3 días decide la expropiación. ¿En base a qué? ¿En qué momento les entró la prisa? Y sobre todo, ¿en qué momento se desconoce un convenio en el que Grupo México, aparte, ya había invertido cientos de millones de pesos en detrimento del balance económico de la empresa en función de sus costos y de sus utilidades, y en todo ello, la afectación que produce el hecho de que se haya hecho esta expropiación cuando el mercado descuenta el 4.23% del valor de las acciones de Grupo México solamente en las operaciones del pasado viernes. Esto representa un atentado en contra de uno de 3 que se me hacen elementos importantísimos, fundamentales y que no se deben de tocar. 1, la propiedad privada. 2, la propiedad intelectual. 3, la propiedad industrial. Son 3 elementos intocables de cualquier país en el que se viva una democracia. Y pienso que esta expropiación no tiene una justificación y debiera provocar en el sector empresarial una tremenda reacción. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto en paralizar a las actividades empresariales para hacerle ver al presidente de la República que la vía expropiatoria no es la vía para proceder en contra de la iniciativa privada. Y ustedes dirán, ¿no es un despropósito o una sobrereacción lo que estás proponiendo, Pedro? No, lo que estoy viendo es que hoy es una línea de ferrocarriles, mañana será otra cosa, pasado mañana será otra. Y quienes hoy defienden a ultranza a las acciones del presidente porque están cuidando patrimonialmente las propias, el día de mañana pudieran resultar en los principales afectados de expropiaciones futuras. Esto no es nuevo, esto ha sucedido en otros países. Y los grupos, las asociaciones empresariales que han apoyado a este tipo de dictadores, después han resultado expropiadas por los propios dictadores que resultaron apoyados por este tipo de grupos empresariales. Hoy es Grupo México, mañana puede ser cualquier concesión, cualquier propiedad privada, cualquier tipo de actividad que pudiera interpretarse como de interés nacional. Vaya esto también entre comillas, que es un argumento supuestamente visto en la Constitución, y digo supuestamente porque el carácter de interés nacional acaba siendo interpretativo. Si de una manera tranquila el secretario de Gobernación dice que esta es una operación temporal de las actividades de una vía férrea, de una empresa que tiene una concesión por años y que se la quitan de la noche a la mañana y que la ocupan con grupos y elementos armados de la Marina Mexicana, esta es la manera de proceder y el mensaje que le da el gobierno al sector privado mexicano. Esto es lo que tenemos que hacer. Y por otra parte, de una forma manceba, esta es la reacción que debe de tener el Grupo México que sigue en negociaciones, y esta es la actividad que debe de sostener el Congreso, el Consejo Coordinador Empresarial como frente a la afrenta del gobierno mexicano. Esta es una afrenta y es un atentado en contra de la libre empresa, es un atentado en contra del libre mercado, es un atentado en contra de la libre competencia. Esto es una pésima señal
que ha lanzado el gobierno mexicano y que atenta en contra de la libertad empresarial. Espero que de parte del sector privado haya una reacción en consecuencia, reacción que sea valiente ante este atropello, otro atropello más del gobierno encabezado en este régimen por el presidente López Obrador. Esta es una pésima señal para empresarios nacionales como extranjeros, en presentes y futuras inversiones. Es un pecado mortal. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estoy en comunicación con Alejandro Moreno. Él es el presidente nacional del PRI. Alejandro, buenos días. Buenos días, Pedro. ¿Cómo estás? Gusto Muy bien. saludarte ¿Tú cómo? como siempre y saludar a tu gran auditorio. Oye, pues gran actividad política en el Estado de México y en Coahuila. ¿Qué postura tiene? Y tú me imagino que habrás hablado con el gobernador Alfredo del Mazo. Hay algunas versiones, ya sabes, que hablan de un Alfredo del Mazo muy plegado al presidente de la República, con esta idea de salir y pues no ser hostigado una vez que sales del gobierno, por un lado. Y por el otro lado, no, una postura muy hacia el prismo y hacia las elecciones, apoyando a Alejandra del Moral. ¿Cómo lo ves tú? Pedro, muchas gracias. Bueno, de manera clara, de manera muy puntual, te diría que hoy estamos concentrados en el Estado de México. Bien sabes que Morena está desesperado. Han hecho de todo, están tratando de hacer de todo, pero se ha derrumbado su candidata estrepitosamente, porque obviamente está documentado, está presentado, la ha evidenciado nuestra candidata en el Estado de México, Alejandra del Moral, en los dos debates que de manera clara y de manera contundente Alejandra del Moral fijó postura, es la que tiene la capacidad, la honestidad, el compromiso, bueno, y evidenció que la candidata de Morena no tiene la capacidad para llevar los destinos del Estado de México. He sido respetuoso, tú lo sabes, siempre de la postura que asumen quienes tienen responsabilidades en una entidad federativa, siempre el llamado a que respeten la ley, pero bueno, hay una postura muy importante que ha señalado el gobernador del Mazo. No sé si has visto un videíto que circula por las redes sociales, donde ahí está clara la postura de Alfredo del Mazo, donde dijo y donde ha señalado categóricamente que en este momento ahora, en su momento lo dijo en un debate cuando él participó, que la candidata de Morena no tenía la capacidad para llevar los destinos del Estado de México. Entonces, lo importante es que el PAN, el PRI, el PRD y Nueva Alianza, Pedro, estamos firmes, estamos unidos, estamos trabajando y vamos a ganar la gobernatura en el Estado de México. Por eso Morena están enloquecidos haciendo de todo, pero les vamos a ganar porque el pueblo de México sabe que Morena es la peor tragedia y la peor desgracia que le pudo haber pasado a este país. Entonces, fíjate, Alejandro, que me tocó en suerte estar en el Estado de México la semana pasada, me reuní con un grupo de personas allá, y veo que hay una absoluta convicción de parte de muchos grupos de la sociedad civil, no tanto los partidos yo creo que vamos a ponerlos acá, pero a la ciudadanía de este lado la veo convocando a través de empresas, a través del trabajo de una enorme cantidad de empresarios para tratar de hacer ver a su gente en diferentes puntos, en un estado tan productivo como es el Estado de México, el que se vaya a votar, primero que nada, que se acuda a las urnas, que se acuda sin miedo a las urnas y que se acuda con la convicción de votar por la Alianza Va por México. Mira, tú has sido muy agudo, muy puntual en el señalamiento preciso y claro en contra de un gobierno autoritario como es el gobierno de Morena. Estos de Morena, aparte de cínicos y sinvergüenzas y corruptos, Pedro, que ha sido no solo una constante en este gobierno, son mentirosos porque nada de lo que se comprometieron han cumplido, y menos hoy la participación responsable, transparente, equitativa en dos procesos electorales fundamentales. Claro que hay una enorme preocupación
pero de la preocupación, Pedro, debe de salir el ánimo de compromiso de que este 4 de junio las y los mexiquenses, las y los coahuilenses salgan a votar porque la mejor herramienta que tenemos las y los mexicanos es el voto. Y si vamos juntos en esta elección, si hay una gran participación ciudadana, como bien lo has dicho, los partidos políticos somos una parte de la sociedad y estamos haciendo nuestra tarea, pero la sociedad organizada ha dado pasos importantísimos. Y esto que ocurrió, estos atentados que están haciendo contra el Estado de Derecho, contra las empresas, contra los empresarios, tú lo sabes, Pedro, en los últimos 40 años, bueno, que tengamos memoria, jamás habíamos visto un ataque brutal, orquestado, organizado desde la presidencia de la República contra los empresarios, contra los partidos políticos, contra la Corte, contra el INE, contra el Tribunal, contra los partidos políticos, contra quien piensa distinto. Entonces, hoy, sumar esfuerzos, sumar voluntades y la sociedad organizada, Pedro, sé, y porque hubo comentarios, yo he estado permanentemente en el Estado de México y yo creo que las voces de la ciudadanía, voces como la tuya y la de muchos mexicanos, deben de estar presentes, que la elección en el Estado de México es una elección de todos, donde nos jugamos el presente y el futuro del país. ¿Cómo dimensionarías, Alejandro, la expropiación, vamos a ponerle de entre comillas, temporal, de una vía férrea de una empresa privada que tiene una concesión, que hizo un acuerdo con el gobierno para hacer una vía paralela, que después el acuerdo se desconoce por el gobierno, que se llega y que se toma de manera súbita a este tramo por las Fuerzas Armadas, por la Secretaría de Marina, y viene una reacción de parte del empresariado mexicano que no sé hasta dónde el público en lo general podamos llegar a entender el significado de un momento como este, que representa pues el principio de lo que pudiera ser una cadena de expropiaciones. Mira, primero, Pedro, no hay que quedarse callado. Hoy todos debemos levantar la voz. Se necesita mucho carácter, fortaleza, valor civil, como muchas voces de mexicanas y mexicanos, medios de comunicación, dirigentes políticos, empresarios, han levantado la voz, pero ¿qué hace este gobierno? Te persigue, te ataca, te intimida. Es un mensaje claro de intimidación, Pedro. Es un mensaje claro de que no respetan la Constitución, el Estado de Derecho, y bueno, nosotros tenemos que expresarlo. Los empresarios de manera organizada deben de hacer una posición firme, clara, de lo que representa para el país estos atentados al Estado de Derecho, que no genera certeza, que no genera certidumbre, que ahuyenta la inversión. Y también, Pedro, hay que tenerlo, es un tema electoral, porque muchas de las y los mexicanos que no van a votar el día de las elecciones, en una gran mayoría, más del 27%, no asiste a las urnas porque tiene miedo de votar, de ir a votar, porque hay un clima como nunca de inseguridad, tienen el país lleno de sangre, incendiado, no hay normalidad democrática, hay una persecución a los partidos políticos y a los opositores y a quien piensa distinto. Entonces, hoy hay que organizarlos y decirle a la sociedad que solo juntos vamos a ganar, tenemos que ir todos juntos, Pedro, y ese es el compromiso que debemos asumir toda la oposición. Fíjate un dato importante, Pedro, para el auditorio. En el 2018, Morena y sus aliados sacaron 30 millones de votos en el 2021, Pedro, sumando la elección federal de diputados federales, que es la misma elección, las mismas boletas que para presidente de la República, Morena sacó 21 millones de votos, 9 millones de votos menos. Y la oposición, PAN, PRI, PRD, que fuimos juntos, y el MC, sacamos 23 millones de votos. Entonces es más la oposición y más la ciudadanía que está en contra de este gobierno inepto, ineficaz, y lo que debemos de hacer es unirnos. Lo que llama poderosamente la atención, Pedro, es que hoy Movimiento Ciudadano se esté prestando a hacerle de esquirol, de lacayo a Morena, porque está llamando a dividir el voto en el Estado de México. Eso es inconcebible. Y el Movimiento Ciudadano
tiene que pagar las consecuencias de ello. Dante Delgado y sus dirigentes tienen que salir a explicar por qué no fueron en el Estado de México, pero aún así, a 2 semanas de la elección, están haciendo una campaña sucia, negra de ataques contra nosotros y contra la coalición para que no se vote por la coalición. Eso es inaudito, inadmisible. Por eso ni un voto para Movimiento Ciudadano, Pedro, porque lo que no entendemos es que se la pasan diciendo ellos que están en contra del gobierno, pero no van en la coalición. Y está claro, Pedro, que si fuéramos en la coalición, ganamos el Estado de México. Claro. Y también lo debes de saber, Pedro, si en el 2021 Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, que es el que los encabeza, hubiéramos ido en coalición, no tuviera Morena ni siquiera la mayoría simple, Pedro, y pudiéramos tener un equilibrio claro en el Congreso. Por eso al ciudadano hay que decirle, hoy los de Movimiento Ciudadano tristemente le están haciendo de esquiroles y de lacayos a dividir el voto. Lo dijimos Marco Cortés, dirigente nacional del PAN, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, ahora que estuvimos en el Estado de México, porque no tenemos ningún precedente ahora que estos que se dicen que son oposición, hoy quieran reventar la coalición en el Estado de México. Por eso, si vamos juntos, Pedro, vamos a ganar. Pues estamos todos a la expectativa de un resultado. Yo estoy seguro que Coahuila está resuelto, pero también estoy seguro que en el Estado de México Delfina Gómez ha dado evidentes muestras de que no tiene las capacidades como para gobernar a uno de los estados más progresistas de nuestro país. No es un asunto de que es mujer, no, es un asunto de que es una persona que ha mostrado su incapacidad en varias de sus ocupaciones como funcionaria pública y que pues otra vez da muestras de lo que es y de lo que está hecha. Pero te pregunto por último, ¿cómo sientes tú el porcentaje, los porcentajes de aprobación que recibe el presidente de la República en las diferentes encuestas? ¿Realmente el hombre cuenta con más de un 60% de la aprobación del país sobre su desempeño y su gestión? Qué buena pregunta, Pedro. Mira, eso es muy importante para el auditorio. Nosotros, como bien sabe, hay encuestas públicas y publicadas en los últimos años que marcan una fortaleza en cualquier ámbito de trabajo de quienes están trabajando durante muchos años, quienes tienen cercanía con la gente, quienes tienen niveles de conocimiento y de aprobación. Pero dado a que siempre filtran desde el gobierno, desde el oficialismo, encuestas donde los ponen siempre arriba en los 55%, 60%, hicimos nosotros un análisis de los últimos 6 presidentes de México a prácticamente 5 años de su gobierno y concentramos todas las encuestas públicas y publicadas a 5 años de gobierno de los últimos 6 presidentes y te voy a mandar la gráfica, Pedro, si me lo permites. Hoy la aprobación más alta que pone al presidente de la República lo pone en 58, 60%. Quiero decirte que es el promedio de aprobación que tenían las y los presidentes de la República al 5º año de su gobierno. Calderón tenía 58, 60, Zedillo incluso tenía 64, 65%. O sea, ha habido mayores aprobaciones de otros presidentes. Entonces esto no es una novedad. Lo que quiere hacer el oficialismo es darnos a entender que tenemos un presidente súper evaluado y no, para nada, Pedro. Hoy está claro que tiene un repudio Morena, que no pueden andar haciendo lo que hacen porque verdaderamente han lastimado al país. Hoy el llamado es a todos, Pedro, a la sociedad civil, a salir a votar, a salir a participar. Por lo que quiere Morena y el gobierno es que no haya participación. ¿Qué te dicen? Vamos 30 puntos arriba, vamos a ganar la elección. Entonces un votante ciudadano dice, bueno, pues si ya ganaron, ¿para qué sirve mi voto? No, el voto es muy importante, todos los votos cuentan
y lo importante, Pedro, es que cada día falta menos y cada día somos más y vamos a sacar a Morena del gobierno de la República, pero primero les vamos a ganar muy, muy contundentemente con Manolo Jiménez en Coahuila, que ha salido un candidato fuerte, sólido, con nuestra coalición PAN-PRI-PRD, y en el Estado de México, Pedro, con PAN-PRI-PRD, Nueva Alianza, pero algo, aquí se los platico, que no salga de aquí, Pedro, están enloquecidos porque hemos estado sumando muchísimos liderazgos en el Valle de México, en el Valle de Toluca, liderazgos que estaban con ellos y que hoy se han sumado con nosotros en regiones del país, maestras, maestros, sindicatos, o sea, estamos sumando. Alejandra del Moral es una gran candidata comprometida, vamos caminando firmes y fuertes, así que con la coalición ciudadana, Pedro, que es lo que bien dices, que vayan, participen y respalden por defender el Estado de México y Coahuila, le vamos a dar una lección a Morena y yo creo que será el clavo, el ataúd para empezar el rumbo hacia el 2024 y ganar. Pues ahí estamos, en este mes de junio, todos tenemos que votar en el Estado de México y en Coahuila y tener el resto de los mexicanos la conciencia que todos debemos de sacar nuestra credencial de elector. Tenemos que actualizar nuestra credencial de elector en caso de que esta ya no esté vigente. Por favor, este es el tiempo. Si queremos tener un arma para defender a nuestra democracia, esa se llama la credencial de elector. Con esa tenemos para salir adelante. Alejandro Moreno, gracias por tomar esta comunicación. Muchas gracias, Pedro, y en comunicación contigo, y te mando la gráfica. Órale, la recibo. Claro que sí, gracias. Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Bueno, yo estoy en comunicación con José Medina Mora, que es, como ustedes lo saben, presidente nacional de Coparmex. Te saludo, querido amigo. ¿Cómo estás? José, buenos días. Muy buenos días, Pedro. Qué gusto saludarte. Oye, pues estamos, todos yo creo que nos quedamos en shock, por lo menos en el sector empresarial, por lo sucedido en Ferrosur, en esta empresa de Germán Larrea, que se toma una vía de comunicación. Previo había un convenio para hacer una vía paralela que sería entregada a la Secretaría de Marina. Se desconoce el acuerdo y se procede a esto que le llaman expropiación temporal, que esta sí es como cosernos a fuego lento. ¿Cómo han reaccionado ustedes en Coparmex y en el sector empresarial en lo general, José? Sí, bueno, lo que hemos analizado en el sector empresarial y en particular en Coparmex, Pedro, es una perspectiva un poco más amplia de lo que ha sucedido, no nada más esta ocupación temporal por parte de la Marina, de las instalaciones de Grupo México en las vías férreas en Veracruz, sino también otros aspectos que van en contra del Estado de Derecho. Y nuestra postura, Pedro, es que si queremos ser un país de Estado de Derecho tenemos que respetar las leyes, y nos referimos desde la Constitución hasta la última ley, desde el presidente de la República hasta el último ciudadano, y también incluye el respeto a las instituciones, no nada más respetar la ley, sino también las instituciones, y en ese sentido, pues importante en este país de Estado de Derecho que haya esta separación de poderes. Por eso no es aceptable que haya ataques a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los ministros y ministras de la Corte, como lo que vimos por parte de un gobierno estatal que hace una movilización y que lleva ataúdes de un ministro y una ministra. Es una falta de respeto a una institución, y si queremos que avance el Estado de Derecho, pues tiene que haber este respeto a la separación de poderes, en donde ha habido también desacatos, Pedro, como la Suprema Corte le mandata al Senado que nombren a los comisionados del INAI que hacen falta, y pues esto no lo hacen. Ahora les pide que tengan un periodo extraordinario para nombrarlos y no lo hacen. Y finalmente, pues esta precisamente ocupación temporal que mencionabas, en donde, como dice el secretario de Gobernación, no es una expropiación, porque si fuera una expropiación tendrían que haber seguido la ley en el sentido de darle un espacio a la empresa afectada, y desde luego el que hubiera una indemnización. Es una ocupación temporal
No sabemos si esto será una terminación anticipada de la concesión que tiene Grupo México de estas vías férreas. Como bien señalas, Pedro, había un acuerdo previo en donde Grupo México se comprometía a construir una vía paralela para que tuviera el gobierno federal libre acceso en el canal, en el tramo transísmico. Sin embargo, fue desechado y están en medio de la negociación. Lo que sorprende, Pedro, es que estando en medio de la negociación se haga esta ocupación temporal. Nos parece que no es el camino, que manda una mala señal a las inversiones que están por llegar al país ante la gran oportunidad que tenemos de que vengan inversiones. Pues esto nuevamente es una señal que frena, precisamente porque genera incertidumbre jurídica si en este país vamos a respetar las leyes, Pedro. Fíjate que estaba yo viendo pasajes de la historia de Bolivia cuando Evo Morales gana la presidencia por cuarta ocasión y el empresariado en ese país paralizó al país. ¿Por qué? Porque protestó justamente por acciones como las que promovía en aquel tiempo el presidente Evo Morales. ¿Habría en algún momento la posibilidad de que el empresariado junto se pusiera de acuerdo en su conjunto para tomar una medida específica, la que fuera, para reaccionar ante acciones como esta? Bueno, aquí hay que analizar cada una de estas acciones, Pedro. En este caso, pues corresponde a la empresa, a Grupo México, el tomar las acciones legales que ellos consideren convenientes y desde luego no nada más Coparmex, sino los organismos empresariales estaremos atentos a que se respete la ley, que eso es lo que necesitamos, independientemente de las distintas situaciones que han pasado. En cada una de ellas tenemos que lograr que se respete la ley y no es tomar una acción en conjunto precisamente como consecuencia de esta acción de la toma temporal de las instalaciones de Ferrosur, sino, bueno, vigilar que efectivamente se aplique la ley, que afortunadamente, como señala en su comunicado de ayer, Grupo México están en diálogo. Lo que esperamos, Pedro, es que en este diálogo lleguen a un acuerdo de tal manera pues que esto se resuelva y que podamos mandar una buena señal hacia los inversionistas de que pues efectivamente después del diálogo hay los acuerdos y que entonces pueden venir las inversiones. Sí, porque hoy es Ferrosur, mañana puede ser otra compañía u otra actividad y pasado mañana otra. Casos como el de Venezuela, empresarios que apoyaron a Hugo Chávez después fueron expropiados en sus actividades y en sus empresas y pareciera que el empresariado mexicano, digo, voces como la tuya se levantan, pero escasamente vemos que haya un compromiso mayor del gran empresariado mexicano para reaccionar contundentemente ante acciones como esta, que ofenden. Yo creo que hay principios que son fundamentales: la propiedad privada, la propiedad intelectual, la propiedad industrial, y en este caso, a través de una concesión legal, legítima, que se corresponde con el pago de las obligaciones que esto genera, se me hace una transgresión a una actividad privada de una organización que afecta a la propia empresa, a sus inversionistas, a los accionistas potenciales en el mercado público y al público en lo general. Esto es un atentado en contra del libre mercado y la libre competencia. Sí, en el caso, Pedro, de que no se cumpla con la ley, por ejemplo, si lo que pretende el gobierno es una terminación anticipada de la concesión, bueno, la ley es muy clara que tiene que haber una indemnización precisamente por ese acuerdo, esa decisión o ese decreto del gobierno. Ten la seguridad, Pedro, que en caso de que no se cumpliera la ley, el sector empresarial, no nada más Coparmex, nos vamos a manifestar con claridad precisamente para el cumplimiento de la ley. Estaremos observando, Pedro, y estamos precisamente en comunicación con la empresa, con las autoridades para ver qué es lo que se resuelve de este diálogo. Creemos que lo positivo es que están en diálogo, a pesar de que fue sorpresiva esta toma temporal de las instalaciones cuando están en pleno diálogo, pero desde luego estaremos atentos que si lo que se quiere lograr es la terminación anticipada de una concesión,
bueno, pues está bien, tiene derecho el gobierno siempre y cuando cumpla con la ley, que entre otras cosas tiene que indemnizar a la empresa afectada, en donde ya la empresa en su comunicado ha puesto el monto de afectación precisamente por no tener esta concesión en el tiempo que le queda todavía de esta concesión otorgada. Sí, y fíjate que da la sensación que el gobierno encabezado por el presidente López Obrador está pretendiendo dejar fuera a la iniciativa privada de una operación que tendría que ser muy activa a nivel transísmico entre el Golfo y el Pacífico, que siendo el nearshoring, las oportunidades que se presentan, la coyuntura geográfica de México, por supuesto, la propia condición estratégica de la estrechez que hay allá en el Istmo de Tehuantepec, pareciera como si el gobierno quisiera quedarse con esa actividad, y esto creo que da una pésima señal. Sí, bueno, de alguna manera, Pedro, lo mencionas muy bien, hay una gran oportunidad para el país con el nearshoring y con esta posibilidad del canal transísmico, que desde luego es bueno que el gobierno quiera aprovechar esa oportunidad, pero no a costa de que una concesión que ha sido legalmente otorgada, pues simplemente sea suspendida. En el caso de que así lo quieran, pues lo que establece la ley es que tiene que haber una indemnización, y es precisamente lo que estaremos muy atentos a ver a partir del diálogo a qué se llega, y desde luego si el gobierno lo que quiere es esa terminación anticipada, bueno, que pague la indemnización o que se apruebe esta propuesta que había hecho la empresa, Grupo México, de hacer esa vía paralela, de tal manera que tanto la empresa como el gobierno tuvieran esa posibilidad de tránsito en el transísmico, que es muy importante para el desarrollo del país. Hay una buena parte de los productos que salen de Coatzacoalcos, y por eso es importante el que se tenga esta operación, esta concesión operando para el sector productivo. Por eso estaremos atentos, y el tema central nos parece, Pedro, es el cumplimiento de la ley, el ser un país de Estado de Derecho, que esa es la señal que tenemos que enviar a los inversionistas para que puedan venir a nuestro país. Sí, y fíjate que lo que llama muchísimo la atención de todo este proceso es que se estaba haciendo la vía paralela. Hubo un acuerdo a principios del 2022 para que se hiciera esa vía, que la construyera Grupo México. Se invierten cientos de millones de pesos no especificados, pero después se desconoce el acuerdo, se guarda una especie de silencio, y después llega de súbito ocupación militarizada de este tramo, y fíjate, toda esa inversión de la vía paralela que se estaba construyendo, pues se queda en una especie de limbo que hasta este momento no ha sido jurídicamente especificado. Sí, y es precisamente la importancia de que en este diálogo que menciona Grupo México, que mantiene con el gobierno, pues puedan llegar a un acuerdo, ya sea esta vía paralela que habían acordado y que luego, como bien señalas, fue desechada, o que quieran hacer una terminación anticipada de la concesión. En fin, son distintas soluciones, pero sí, como bien señala, sorprende que en medio de una negociación existe este decreto que establece la ocupación temporal, no sabemos por cuánto tiempo, de estas vías, de estas instalaciones de Ferrosur, de Grupo México, y que lo que esperamos, Pedro, es que en el corto plazo se resuelva, porque el que haya diálogo no es suficiente. Ya lo vimos con las solicitudes de consulta del gobierno de Estados Unidos y Canadá con respecto al TEMEC en el aspecto eléctrico, en donde pues ya van meses de negociación y no se resuelve. Mientras no se resuelva, se siguen retrasando que pueden llegar al país. Sí, vivimos momentos en los que veo, por cosas como esta, por asuntos como lo que está sucediendo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por decretazos que se dan en aquella noche fatídica del viernes al sábado en el Senado mexicano, creo como si el gobierno estuviera apresurando el paso de una radicalización de un gobierno que no podemos entender cómo en un marco de democracia como el que tenemos hoy en nuestro país se tomen acciones de esta naturaleza en un México que francamente, yo estoy seguro que piensas igual que yo, es un México que desconocemos, este México de expropiaciones, de invasión de poderes, de tanta arbitrariedad. Es un México que yo
pues aquí en lo personal rechazo, no como periodista, lo hago como mexicano, y yo estoy seguro que habrá muchos mexicanos como yo que pensaremos lo mismo. Sí, de ahí nos parece importante, Pedro, resaltar el Estado de Derecho. Si nos comprometemos a que todos cumplamos con la ley, que haya separación de poderes, que haya respeto a las instituciones, pues se pueden tomar decisiones para el desarrollo del país, pero siempre respetando la ley. Y eso es precisamente lo que queremos poner énfasis, porque ha habido, pues no nada más esta ocupación temporal, estos desacatos a los mandatos de la Corte, tanto por parte del Senado como el desecho, se haya desechado el decreto del Ejecutivo y que inmediatamente se emita otro decreto. En fin, lo que necesitamos es precisamente que exista ese Estado de Derecho, ese respeto a las leyes, ese respeto a las instituciones, y sobre eso seguiremos trabajando, Pedro. Sí, fíjate que cuando tenemos un presidente que dice no me salgan con que la ley es la ley, empieza uno a sentir que las cosas no van bien. Desde aquí, querido José Medina Mora, te mando un abrazo y como siempre reitero mi saludo y mi abrazo a toda esta enorme organización con todas sus delegaciones en la República Mexicana, en Coparmex. Gracias, querido amigo, te saludo y te abrazo. Gracias, Pedro, un fuerte abrazo para ti y un saludo para toda tu audiencia. También José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex, este sindicato patronal de la República. Resumen de noticias en la hora central. Vamos a un resumen de lo más importante que le estamos informando. Aquí ha hablado Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, y nos dice que la alianza de Va por México es una alianza que ya va adelante en el proceso electoral del Estado de México. Dice que en Coahuila está asegurado el triunfo y que en el Estado de México también. Dice que el que está haciendo de esquirol en el Estado de México es Movimiento Ciudadano y que pide ni un voto para Movimiento Ciudadano porque está haciéndole el trabajo a Morena para dividir al voto, y este es un asunto que va en contra del país y de la democracia. Castiga fuertemente con sus declaraciones a Dante Delgado Ranauro, el presidente nacional de ese partido político. Por otra parte, José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, nos habla de que todavía espera que haya, en el caso de Germán Larrea y del Grupo México, una solución, digamos, negociada y conciliatoria en este caso de esta expropiación temporal que no tiene ninguna razón de ser. Por otra parte, la Unión Nacional de Padres de Familia obtiene una suspensión provisional para que la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito garanticen haber cumplido con las disposiciones legales en la elaboración de los libros de texto gratuito en nuestro país. Durante 2 años, el magistrado Jesús Alfredo Silva García ocupó como nana a Blanca Silvia Encinas Leiva y luego la incluyó en la nómina como funcionaria del Poder Judicial y fue suspendido por 30 días sin goce de sueldo, en lo que se deriva de esta investigación. ¿Qué es lo que procedería en este caso? El presidente López Obrador decreta la expropiación de 3 líneas ferroviarias de Ferrosur a Grupo México, empresa de Germán Larrea, que atraviesa el istmo de Tehuantepec. Esto va de Coatzacoalcos a Aguas Medias en el estado de Veracruz. El presidente ordena su ocupación inmediata por la Secretaría de Marina bajo el argumento de que es un asunto de seguridad nacional y de supuestas afectaciones por el pago de los derechos de paso. Grupo México, concesionaria de las vías, calificó de sorpresiva e inusitada la toma de las instalaciones por parte de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Por consecuencia, el viernes las acciones de Grupo México cayeron 4.29% en una sola jornada. Más tarde, Grupo México Transportes informó que seguirá negociaciones con el gobierno federal en busca de una solución apegada a derecho y con viabilidad para ambas partes. Especialistas coincidieron que con el decreto el gobierno busca acaparar la operación portuaria integral de Coatzacoalcos y Dos Bocas, dejando fuera a la iniciativa privada. La Secretaría de Gobernación aclaró que la ocupación de las vías a Ferrosur por parte de la Marina es una medida temporal, dicen. Niega que se trate, dice
el señor Adán Augusto López, de una expropiación. El PAN Nacional dijo que la expropiación y ocupación de Ferrosur representa una pésima señal para el mundo, un duro golpe a la certidumbre y va en contra de la inversión y el crecimiento de la economía. El PAN en el Senado indica que se trata de otro abuso de poder llevado a cabo por este régimen emulador de tiranos. Diputados de oposición advierten que pone en duda la certeza de las inversiones y confirma la percepción de un gobierno autoritario. Con esto se está consolidando en México una autocracia. El Consejo Coordinador Empresarial expresa preocupación profunda por el futuro de la inversión en México y la generación de empleos. Miren, en este momento, cuando la economía del mundo está pasando por momentos de dificultad, cuando estamos en el vértice de una recesión, que vengan estas acciones de parte del gobierno de la República es absolutamente fuera de lugar. La información internacional con Adriana Braniff, desde Miami, Florida. Y estoy en comunicación en Miami, en la Florida, con Adriana Braniff, que como siempre nos tiene noticias. ¿Cómo estás, querida Adriana? Buenos días. Muy buenos días, Pedro. Te saludo con enorme gusto desde acá, desde Miami, en la Florida. Y bueno, para contarte que ya terminó, ahí estamos ya, el viaje que hace Joe Biden a Japón, a la ciudad de Hiroshima, al G7. Ahí estuvieron y estuvo en una reunión con los países más ricos del mundo, con las democracias más prominentes, y pues le dieron la bienvenida en esta reunión como invitado de honor a Volodymyr Zelensky, y eso puso pues un ingrediente más a esta reunión, y hubo varios acuerdos importantes. Uno de ellos, y el más importante por la repercusión que puede tener, es justamente el visto bueno que da Estados Unidos a que otros países ya le vendan por fin estos aviones de combate a Ucrania, los F-16. Estados Unidos no había querido autorizar esto por temor a que escalara la violencia, pero finalmente da el visto bueno, ya puede comprar Volodymyr Zelensky estos aviones F-16, y en lo que va a cooperar Estados Unidos es en entrenar a los pilotos, los va a entrenar a los pilotos ucranianos para que utilicen estos F-16. Lo que sí dejó muy claro Joe Biden es que estos aviones de combate no son para ir a atacar a territorio ruso, sino que son nada más como una materia de autodefensa ante los ataques de Rusia. Eso sí, quedó muy claro por parte de Joe Biden. El primer ministro de Japón lo que trató de hacer aquí, Pedro, y me parece muy interesante, es que el foco de esta reunión se centrara en el desarme nuclear del mundo. Porque ¿cómo está la situación? Corea del Norte pues ya ha empezado a hacer últimamente cada vez más pruebas nucleares. Por otro lado tenemos a China, que ya está expandiendo rápidamente su arsenal nuclear, y esto pues tensa un poco más la situación. Ahora, que esta reunión se haya dado en Hiroshima es algo importante porque esa ciudad todavía tiene abierta esa herida de la bomba nuclear, Pedro. ¿Y Biden qué representa? Pues Biden representa el país que soltó justamente esa bomba en 1945, y además ya sabemos que Biden, y lo comentaba el viernes con Dore, ya sabemos que Biden viaja siempre con el maletín. Uno de sus agentes de seguridad del servicio secreto trae el maletín donde están los códigos de la bomba nuclear, así es, siempre tiene que viajar con él, y entonces eso pues ponía obviamente un ambiente muy tenso para la gente de esa ciudad, y pues se está dando en este momento tan importante donde en el mundo se siente otra vez ese temor a una guerra nuclear después de 77 años que nadie afortunadamente ha lanzado una bomba otra vez. Y recordemos que Rusia en febrero justamente, pone en pausa su participación en este acuerdo que se llama START, que es el de no proliferación de armas nucleares. Entonces, ahorita está en pausa, está la guerra, y todo esto se da en este contexto que me parece interesante, Pedro. Sí, es muy interesante lo que está sucediendo en el mundo. Pareciera como si estuviéramos viviendo el principio de otro momento parecido a una guerra fría, no sé cómo llamarle, la verdad, pero sí entiendo que hay una especie como de juego de vencidas, a ver quién tiene la posición más hegemónica entre Estados Unidos, China, Rusia y Europa en su conjunto. Pareciera como si estuviéramos viviendo momentos de desencuentro, de alguna manera que pues por algún lado tendrá que salir una manifestación
mucho más contundente de lo que se siente aquí. Y todo esto súmale la tensión económica del mundo después de la pandemia. Pienso que se ponen condiciones muy complejas para una ecuación que puede resultar explosiva. Y justamente esa situación económica es la que hizo que Joe Biden redujera este viaje. Tenía pensado ir a otras partes, allá en Asia, y no, tuvo que regresar justamente a Estados Unidos. Ya regresa rápidamente, ya está aquí, porque está negociando el tema del techo de la deuda, que ya lo dijo Janet Yellen hace varias semanas. Estados Unidos se está quedando sin dinero prácticamente, así como nos pasa a nosotros, a muchos, ¿no? En el mes. Se queda sin dinero en junio 1, y entonces están negociando el tope de la deuda. Hoy se va a reunir en privado Joe Biden con Kevin McCarthy, que es el líder de la mayoría republicana en el Congreso, es el Nancy Pelosi de hoy, en una reunión privada para tratar de desbloquear esto, porque pues hay un jaloneo entre republicanos y demócratas, y mañana se va a presentar ante el Congreso. Este tope de deuda está actualmente en 31.4 trillones de dólares, y nada más recordando, el tope de la deuda es lo que se fija en el Congreso cada año como la máxima cifra de lo que se puede endeudar Estados Unidos. Y esta situación, donde se queda ya casi sin dinero, Estados Unidos se ha repetido en algunas ocasiones. Estaba yo viendo que 78 veces ha pasado, y ambos partidos se enfrentan como ahorita, en una batalla en el Congreso para fijar el tope de la deuda. Y lo han utilizado en muchas ocasiones, como lo es actualmente y hoy, se ha convertido en un tema político, y sí, definitivamente lo es. Siempre llegan así a la lineecita donde podría empezar ya a entrar en pánico los mercados financieros, porque pues se acerca la fecha. Hasta este momento todavía no sucede. Vamos a ver qué sale de estas dos negociaciones de hoy entre McCarthy y Biden. Va a ser muy importante. Nunca ha pasado que Estados Unidos se quede sin dinero. Siempre llegan a último momento a un acuerdo. Y aún así, Joe Biden tiene el último recurso que tuviera, en dado caso que no se pongan de acuerdo, que esperemos que no, porque esto causaría una crisis financiera global, como ya lo advirtió Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, pero tiene el recurso de la enmienda 14, donde podría autorizar esto sin el apoyo del Congreso, Pedro. Sí, fíjate que ya, digamos, no es la primera vez que pasa una situación de esta naturaleza, pero pienso que cada vez, conforme pasa, es más comprometida, porque aumentan los números de una manera astronómica, y pues se ha tenido que enfrentar este proceso de un mayor endeudamiento, cada vez con un entorno económico pues más adverso, y con fuentes de abastecimiento que resultan trastocadas, cuando el comercio internacional también se ha visto igual. Y bueno, y para colmo de males, estamos en año preelectoral, Pedro. Sí. Nada más decirte, la última de ahorita es que ya Donald Trump va a tener una nueva competencia. Ya entra uno más, se llama Tim Scott, que ya lo dijo, pero hoy, en unos momentos más, en unas horas más, se va a oficializar. Es el senador por Carolina del Sur. Ya se va a oficializar que entra también a la contienda. Te voy a poner aquí en pantalla los que ya están, ¿no? Ahí queriendo ser candidatos. Tenemos a Donald Trump, que es el puntero, 51%. Ron DeSantis, que se dice, Pedro, que el miércoles va a anunciar, vamos a ver, tiene el 25% de apoyo. Después ya muy por atrás viene Nikki Haley, 6%. Mike Pence, que parece ser que también ya está por anunciar que se va a lanzar, tiene 6%. Y el último es Tim Scott, que pues tiene 4%, pero acaba de entrar, y es el único afroamericano republicano que hay en el Senado en este momento. He estado escuchando que tiene muchas posibilidades de ser un real contrincante de Donald Trump. Y bueno, hay que decir que siempre ha sido un apoyador de Donald Trump. Así es que en una de esas, a lo mejor hasta se convierte en su vicepresidente. Y serán pues una pareja bastante explosiva, ya que Ron DeSantis no tiene nada de apoyo con la población afroamericana. La ha atacado muchísimo, ha quitado de las escuelas las materias de estudios afroamericanos. Eso tiene muy descontenta a la población afroamericana, y sí puede llegar a hacer bastante ruido este aspirante a candidatura que vemos aquí hasta la izquierda, que es Tim Scott, Pedro. Bueno, pues ahí será conformando este palmarés de aspirantes a la presidencia por un partido republicano que de suyo, bueno, con el primer nombre que manejas, ya se encuentra muy dividido. Yo creo que Donald Trump y división ya son sinónimos,
y aquí lo estamos viendo y es claramente, es evidente, por supuesto, que Donald Trump ha sido el ave de las tempestades y lo sigue siendo y parece que lo seguirá. Seguirá siendo. Vamos a estar al pendiente, se pone bueno, Pedro. Entre más entren, menos posibilidades para Donald Trump. Eso sí, le van a quitar porcentajes, porque va a pasar eso que dices tú. Va a empezarse a diluir, va a empezarse a dividir el voto, y esto, pues ya estamos casi 2024. Nueva, qué rápido pasa el tiempo, otra vez en carrera presidencial en Estados Unidos. Sí, qué bárbaro. En lo que hay erupciones volcánicas por todo el mundo. Qué horror. Bueno, gracias, Adriana. Gracias como siempre, gracias y te mando un abrazo. Pedro. Gracias. Y buenos días, Adriana Braniff, con su comentario el día de hoy. Y bueno, sus comentarios el día de hoy. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Y estoy con mi querido Roberto José Pacheco esta mañana. Roberto José, buenos días. Mi estimado Ferriz, con mucho gusto. Buenos días. Bueno, la semana pasada, Pedro, fue una semana intensa la que experimentó la Suprema Corte. Primero, porque tuvieron que sesionar en una sede alterna, porque los ministros han sido sometidos a una presión externa por las manifestaciones en su contra afuera de sus instalaciones en las calles de Pino Suárez, muy cerca de Palacio Nacional. Luego vino la guerra de dimes y diretes que protagonizaron la ministra Norma Piña, titular de la Corte, y el senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión Permanente. Y en este contexto, en medio de una fuerte polarización, la Corte deberá sesionar en breve sobre las impugnaciones en torno al llamado Plan B en materia electoral. El coordinador de Movimiento Ciudadano en San Lázaro, el diputado Jorge Álvarez, expresó su confianza de que la mayoría de los ministros emitan un fallo desfavorable al Plan B. Este es un fragmento del diputado Álvarez Maínez. Estamos aquí para decirle a la Corte que vamos a seguir documentando las violaciones al procedimiento legislativo de esa y de otras reformas, que vamos a defender el sistema democrático federalista, que no se entendería la transición democrática de México sin las luchas que se gestaron en Chihuahua, en Baja California, en Jalisco, en Nuevo León. Bueno, así pues, iniciamos, Pedro, una semana donde los reflectores indudablemente estarán otra vez en el Poder Judicial por sus resoluciones que tomen en torno a la cantidad de recursos de impugnación que han interpuesto los diversos actores políticos. Ya habíamos vaticinado que la Suprema Corte tendría mucho trabajo como nunca, y en donde se sigue acumulando la chamba es en el INAI. Veremos si la Comisión Permanente convoca ya un periodo extraordinario para que se elija por lo menos a un comisionado, todo ello a mandato de una juez. La oposición, sin lugar a dudas, que arreciará sus presiones sobre ese tema, que por cierto lleva semanas y semanas sin resolverse, con las consecuencias evidentes. Mientras tanto, los ministros de la Corte seguirán aguantando presiones. Bueno, ya está de algunos gobernadores como el de Veracruz, Cuitlagua García, quien encabezó un mitin el pasado sábado afuera de la Suprema Corte en contra de la mayoría de los ministros, con tal de quedar bien con el inquilino de Palacio Nacional. Así las cosas, mi estimado Ferriz, en el ámbito político. Mientras tanto, seguimos sometidos a los llamados decretazos desde Palacio Nacional. Sí, yo lo creo que sí. Decretazos tremendos que han sorprendido, de verdad. No cabemos en nuestra capacidad de asombro. Todos los días hay una sorpresa. Gracias, Roberto José Pacheco, como siempre. Buenos días. Buenos días. Punto y aparte. Con Dore Ferriz, en la primera emisión. Central FM, Equilibrio. Y estoy con mi Dore Ferriz esta mañana, a quien saludo con todo mi amor. ¿Cómo estás, mija? Buenos días. Muy buenos días, papacito, te amo. Buenos días a todo el auditorio. Los saludo con un enorme gusto esta maravillosa y medio nublada mañanita de lunes, papacito. Se ve todo de verdad, se ve como todo gris. Todo, sí, totalmente, pues sí. totalmente. Es que fíjate que ha habido muchas exhalaciones con ceniza. Esto, claro, hace que la atmósfera se enrarezca. Y pues las exhalaciones han sido constantes en el Popocatépetl. No sabemos hasta dónde vaya a mantenerse así esta actividad, pero nos tiene verdaderamente sorprendidos, don Goyo.
Sí, papacito, definitivo. Alguien que también nos tiene sorprendidos son las acciones del presidente. De verdad que absolutamente todas las obras de AMLO han sido una verdadera pesadilla para los mexicanos y por supuesto también para el presupuesto público de egresos, papi. El Tren Maya, además de albergar un 70% de aumento en el costo inicial, hoy se toma la libertad de expropiar 3 tramos de Ferrosur. A sabiendas del interés y autorización de AMLO, que no se ocupa tampoco su opinión, por parte de Germán Larrea de adquirir Banamex, nos deja con esta duda de si esto se trata de una intimidación, una prueba de fidelidad o simplemente de traición, papacito. Toda expropiación requiere de previo aviso. Y en este caso, y según la información que se maneja en materia periodística, no existe. Habrá que esperar la reacción por parte de Germán Larrea, por supuesto, cuando se le haga una oferta de indemnización, que es lo que se tiene que hacer tras una expropiación. Y aquí la cosa, papi, se pone color de hormiga porque de no ser aceptada va a juicio con la etiqueta de seguridad nacional y sin justificante alguno. Porque nos queda muy claro que la seguridad de la nación no depende en lo absoluto de estas líneas férreas. Sin embargo, se está utilizando a favor de las arcas de la 4T. Y de no ser aceptada, pasaría el caso a la Suprema Corte de Justicia, donde hemos visto un gran desempeño por parte de Norma Piña. De verdad, hay que hacerle un monumento a esa mujer. Y en ese momento me imagino que se tendría que tomar en cuenta, de entrada, si la toma de la Marina es legal, si procede, se calcula el catastro y se paga conforme a este cálculo sin negociación. Según algunas tesis aisladas que por ahí me encontré, y entendiendo también que el tema no se aborda desde 1968, las propiedades son forzosamente adquiridas. Y esto quiere decir que Germán Larrea pierde 3 líneas férreas y queda amarrado de pies y manos a la par de la democracia. Cosas que llaman la atención, por supuesto, es la forma. Sin previo aviso, en la madrugada, por la Marina, que se supone estará a cargo del mar y es responsable de salvaguardar de manera óptima el uso de los recursos económicos y materiales que le son asignados. En este caso, sería la Guardia Nacional quien debería encargarse de este caso, y ahí algo tiene que estar mal. Habrá que esperar también las declaraciones de David Córdoba Campos. Y por lo pronto, la reacción más importante será la de Germán Larrea ante la indemnización que se le presente. De no ser aceptada, tendrá que ser sujeta al Poder Judicial y como por donde le veas, pierde. A la pregunta es si retira su deseo de adquirir Banamex. ¿Qué sigue? De ser así, también podríamos estar hablando de una intimidación, porque ¿en qué momento se requiere de la autorización presidencial en la compraventa de bienes privados? Además, sabemos que han tenido ellos sus desencuentros, ¿no? Uno fue el cambio de la ley minera en el 2023, que le pegó a Grupo México, quien en el 2022 dejó de participar en la construcción del Tren Maya porque no podía cumplir con las fechas de entrega. Por supuesto, el presidente, lejos de aceptar la realidad tal y como va, tachó este acto como uno de incumplimiento de contrato por parte de Larrea, sin acatarse a que hay un tiempo que se necesita para poder entregar una construcción. Aunque a él le da igual, si le entregan las construcciones a la mitad, ya viste lo que pasó con el aeropuerto. Ahora, es bien sabido que don Germán no es afín a las políticas populistas del presidente. De hecho, en el 2018 invitó a sus empleados a no caer y reflexionar muy bien sobre su voto, sin olvidar también cuando 65 mineros quedaron atrapados y AMLO, antes de siquiera tocar la silla presidencial, lo criticó duramente. Podemos estar seguros que Germán Larrea está siendo sometido a la lupa del presidente, que por supuesto se trata nuevamente de una venganza personal del Ejecutivo, que busca además dejar clara su dictadura en lo que queda del sexenio. Porque sí, estamos ante un poder dictatorial y con rumbo a las elecciones le valen gorro las urnas. Su mensaje es claro, papacito, la respuesta del sector privado tiene que serlo también. Germán Larrea tiene que ser determinante y dar pie a un modelo capitalista que no se asusta con ningún tipo de berrinche político, o de lo contrario, las inversiones podrían ir a la baja y muchos de los empresarios nacionales medirían sus decisiones. Tú hiciste la pregunta del día de hoy que se me hace muy puntual. ¿Será que los empresarios se unan en este movimiento y determinen su postura? Y yo con esto aprovechar para mandarle un mensaje a Germán. No cedas
Al final el presidente te está preguntando, porque lo está haciendo. El balón está en tu cancha. Tu respuesta va a ser muy importante para las próximas elecciones, para ponerle fin a la 4T. Aprovecha este momento a sabiendas que el mundo de AMLO es irreal y que se le acabó el tiempo, papacito. Este mensaje es para Germán. Sí, se le está acabando ya el tiempo y las medidas que el presidente toma hacia el final, hacia el declive de su administración, suenan cada vez más desesperadas, cada vez más intolerantes y cada vez más ausentes de un principio de legalidad. No me salgan con que la ley es la ley. Es una vergüenza que esta frase provenga de un presidente de México. Por supuesto, me canso ganso y tantas que se ha aventado. Tremendo. Gracias, mija, como siempre. Gracias y estaremos muy pendientes de ti en unos minutos más en Tu Punto y Aparte en plataformas. Gracias, papacito. Aquí seguimos. Gracias y buenos días. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Bueno, antes de irnos, decirles que durante el primer trimestre de este 2023, la inversión extranjera directa ha sido de 18.636 millones de dólares, lo que significó un incremento de un 48% respecto al mismo periodo del año previo, según informa la Secretaría de Economía. ¿Por qué doy esta cifra? Me parece muy importante. Estamos viendo cómo la coyuntura internacional que pone a México en un punto estratégico de lo que podría detonar una inversión extranjera directa para el sector real mucho más grande, mucho más profunda de lo que se ha tenido oportunidad de tener antes. Hoy con acciones como la de Ferrosur ponen en entredicho todo este tipo de inversiones. Bueno, yo me pregunto en todo ello, ¿ustedes creen que después de un acto de esta naturaleza en Ferrosur, Germán Larrea estaría dispuesto a sostener la operación de compraventa de Banamex por 7,000 millones de dólares? Después de que te acaban de expropiar 3 vías de líneas de tu comunicación estratégica en ferrocarril en la zona del sur de la República Mexicana, en Ferrosur. Yo pienso que esto que estará pensando Germán Larrea también será motivo de reflexión de muchos otros inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Si esta va a ser la postura del gobierno mexicano, muchos están en este momento, y así lo sé, están pensando en sostener una especie de impas en lo que sería el ímpetu de sus inversiones hasta que termine esta administración y ver qué es lo que pasa con México. Cuando este gobierno tan temido al principio cuando empezó a gobernar, a lo largo de su gobierno y ahora hacia el final, dando coletazos y patadas a diestra y siniestra, viendo cómo se le acaba el tiempo y tomando medidas extralegales sin ton y son, invadiendo poderes sin ton y son, transgrediendo el ejercicio del Estado de Derecho sin ton y son, nos hacen pensar que lo que se está destruyendo en nuestro país es la confianza por el país. Y perdiendo la confianza por el país, habrá muchos otros países que aprovechen esta coyuntura y que estarán apostando a que México pues, tenga esta serie de tropiezos para sacar agua para su molino. Se me hace que es desleal con el país lo que está sucediendo. Y por lo mismo, yo quisiera hacer un llamado a todos los mexicanos de buena voluntad, para que tomen medidas que representen una reacción en la que veamos abiertamente cómo este gobierno no puede sostener la confianza y la solidaridad de la sociedad mexicana. No puede ser que este hombre, López Obrador, tenga los niveles de aprobación que supuestamente tiene. El hombre ha denostado al país, ha degradado a nuestro país como un país seguro y cierto, como un país creíble. Y la afectación ha sido histórica, tremenda. Pienso que tendrá que pasar un tiempo para que un buen gobierno,
que retome el rumbo a finales del 2024, pueda lograr una recuperación cierta para el país. Una recuperación que resulte creíble y de seriedad para el país después de todo lo vivido. Del segundo trimestre del 2022 al primer trimestre del 2023, la cifra de la masa salarial anual obtenida en Estados Unidos por los trabajadores mexicanos inmigrantes que se envió a México como remesas fue del 17.9%. El número superó a los porcentajes observados en el 2021, que fue del 17.3%, y del 2022, que fue del 17.5%. Ahora 17.9%, según un estudio elaborado por especialistas del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos, conocido como el CEMLA. El comercio del sector minorista en México se estanca en marzo, luego de una disminución del 0.01% mensual, con lo que acumula 2 meses con cifras negativas, según informa INEGI. En su comparación a tasa anual, el comercio al menudeo mostró una desaceleración en marzo de 2.36% desde una alza previa del 3.1%. Los bonos de Pemex caen 3.8% en promedio el primer trimestre debido a la incertidumbre sobre si el gobierno seguirá apoyando o no a la petrolera, que está en términos técnicos quebrada. Tras la muerte masiva de abejas en el sureste del país este año, las afectaciones causadas a diferentes cultivos que dependen de la polinización podrían llegar a 335 millones de pesos, según expone el Colegio de Estudios de la Frontera Sur, el ECOSUR. Para encaminar y promover el comercio entre México y China, se requiere tener una mayor determinación, según refiere Shang Lung, embajador de China ante el gobierno mexicano. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno de China? Está viendo que hay una coyuntura en la que el gobierno de Xi Jinping podría entrar como un elemento económico determinante que supliera muchas de las operaciones comerciales que en este momento México tiene con los Estados Unidos. Y claro, ante una tendencia de hacer alianzas con Rusia o con China, en este gobierno de López Obrador, pudiera resultar esta una intentona que pudiera tenerle éxito al gobierno encabezado por el presidente Xi Jinping. La inteligencia artificial dará un empujón al sector inmobiliario. En los próximos años impactará principalmente en 3 áreas: análisis de proyectos y de arquitectura, generación de bases de información y uso de software para estimar el precio de un inmueble y la comercialización de bienes raíces, según señalan organizaciones que tienen que ver con este análisis en los proyectos presentes y futuros involucrados con la inteligencia artificial. Instagram planea lanzar una aplicación basada en texto que competirá directamente con Twitter y que podría estar lista a partir del mes de junio, según está reportando hoy por la mañana la organización Bloomberg. Y con esta información nos vamos. Gracias, como siempre, por el favor de su atención. Esperamos contar con ella hoy en unos minutos más en plataformas, en todas nuestras plataformas, con Dore Ferriz en su punto y aparte a las 9 horas y lo mejor de Dore Ferriz en punto y aparte a las 20 horas. Punto Central con su servidor a las 18 horas y después estará Punto de Vista con Adriana Braniff a las 19 horas tiempo del centro en México, transmitiendo a través de nuestras plataformas en Facebook, en Central FM, en Twitter, en Central FM, en centralfmequilibrio.com y en diferentes aplicaciones, en plataformas, en todas las plataformas a las que tenemos acceso en nuestras emisiones de Central FM Equilibrio. A nombre de todos, gracias, como siempre, gracias. Se despide de usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Gracias y buenos días. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con, marcando el cambio que México necesita. Central FM, Equilibrio.